Velázquez sea anfitrión, y por supuesto los organizadores de la actividad, a la doctora María Andrea Llorine y al doctor Fernando Ibarra. Esta mesa, pues nos vamos a regresar un poquito del siglo XX, nos vamos al siglo XVII y XVIII, es sobre el hispano, crítica de arte en el hispano. Los colegas que nos acompañan el día de hoy son todos investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. En primer lugar está el doctor César Manrique, bienvenido, la doctora Loreto Díaz, también bienvenida, y el doctor Carlos Grande. Sin más, vamos a comenzar y le doy la palabra en primer lugar al doctor César Manrique. Él va a leer la ponencia del aprecio al desprecio, valoraciones y juicios de obras de arte en edad moderna, ejemplos tomados de documentación histórica. Adelante, doctor Manrique. Muchas gracias, Ana, es un gusto estar con ustedes. Gracias, María Andrea, por la invitación, Fernando, Eric, por recibirnos. Y nos dice María Andrea: César, ¿se te ocurre algo que tenga que ver con crítica de arte novohispano? Y yo le dije naturalmente, no podemos hablar de crítica de arte durante los siglos que abarcaron el periodo novohispano, y menos como lo entendemos desde finales del siglo XIX y cómo evoluciona a lo largo del siglo XX. Sin embargo, y es lo que vamos a hacer en esta mesa, sí podemos hacer un ejercicio de exploración de distintas obras, fuentes, ya sea históricas o literarias, en donde se expresan valoraciones o se emiten juicios en torno a obras con distintas intencionalidades durante el México virreinal. Así que espero que no sea un desastre la mesa, creo que nos va a ir bien, por lo menos prometo que será original y entretenida. Por ejemplo, entre los cronistas tempranos, particularmente los frailes de las órdenes mendicantes como los franciscanos, se puede hacer mención en sus textos sobre el incipiente arte producido ya con parámetros occidentales dentro del espacio de la naciente sociedad indiana o novohispana. El llamado arte indocristiano del siglo XVI, de cuyos artífices se destacan la habilidad, la destreza, el rápido aprendizaje y aplicación de técnicas europeas. Es decir, el ingenio de la manufactura local de artistas indígenas cristianizados, comparado y validado con el arte europeo en el cual estaba inspirado. Pienso que esta es una cita de las más tempranas, es Fray Toribio de Benavente Motolinía, su Historia de los Indios, y vean cómo dice: desde que eran cristianos se han convertido en grandes pintores. Las muestras y las imágenes han venido de Flandes e Italia, las cuales trajeron los españoles. No hay retablo o imagen, no importa cuán fina, que ellos no puedan imitar o copiar, especialmente los pintores de la Ciudad de México. Estas palabras en Motolinía después fueron retomadas prácticamente literalmente por Mendieta, por Torquemada, y bueno, los franciscanos al decir estas palabras dotaban de valor, de significado positivo, daban su aprobación a creaciones como la abundante pintura mural de conventos del siglo XVI o el arte plumario como un producto de la nueva sociedad cristiana, capaz de imitar y producir obras artísticas merecedoras de alabanza por su servicio a la religión y alejadas de la producción artística o cultural mesoamericana, la cual, si bien se consideraba ingeniosa, también se consideraba pagana, bárbara e incluso diabólica. Hay también un montón de fuentes documentales que son abundantes en valoraciones, avalúos y apreciaciones de obras como pinturas, esculturas, textiles, tapicerías y otros objetos de artes decorativas. Me refiero particularmente a inventarios de bienes, bienes de difuntos, testamentos, cartas de dote, es decir, documentación resguardada normalmente en archivos notariales. En estos documentos se hacían avalúos, los valuadores destacaban en pocas líneas las calidades materiales, dimensiones, procedencias, estado de conservación, justamente para dotar de un valor monetario a las posesiones y bienes. Sobre todo se había una intención de venta en las llamadas subastas de bienes de difuntos o almonedas públicas. Traía un montón de ejemplos de inventarios, dotes, testamentos, pero me los voy a saltar porque no tengo mucho tiempo. Sin embargo, quiero llegar al grano. Lo que me parece más interesante, más representativo de los siglos coloniales, son aquellos ejemplos que se generan desde instituciones como el Tribunal de la Inquisición en México, con el objetivo de emitir juicios sobre obras de arte que se consideraban problemáticas de acuerdo con los valores de la contrarreforma de la época, en donde el decoro jugaba un papel fundamental en la preservación de los valores de una sociedad católica. Por lo tanto, dentro de la jurisdicción inquisitorial, no solamente las personas consideradas herejes o blasfemas podían ser juzgadas,
sino también los libros o los textos considerados prohibidos, ya sea parcial o totalmente, pero también, y esto es muy interesante, las imágenes en distintos soportes y formatos que no se ajustaran a los valores de la Contrarreforma podían ser juzgadas y censuradas, lo que implicaba su destrucción, censura o al menos su ocultamiento del ojo público. Siempre me han llamado la atención los ejemplos que mostraré, preservados en el riquísimo ramo inquisitorial del Archivo General de la Nación, publicados originalmente en el clásico volumen de Francisco Fernández del Castillo, Libros y Libreros del siglo XVI, publicado originalmente en 1914. Entre la documentación reproducida rescato casos documentados por los propios oficiales de la Inquisición en el puerto de Veracruz durante la llegada de la flota anual procedente de Sevilla, y en los cuales, según el orden o manual de procedimientos de la Inquisición, se tenía que indagar con los capitanes de los barcos sobre diferentes asuntos de interés para el tribunal, como la presencia de gente sospechosa a bordo, particularmente extranjeros, posibles herejes, protestantes, judaizantes o musulmanes. Por otra parte, teóricamente se tenían que revisar los libros caja por caja que ingresaban para ver que no fueran prohibidos, lo cual implicaba una revisión exhaustiva, teóricamente, de los contenidos de las docenas y docenas de cajones repletos que arribaban cargados de libros. Entre todo este entramado, que la verdad causaba mucha molestia entre las autoridades civiles de la aduana y en general entre la tripulación y los pasajeros, y en donde eran factibles los abusos o prácticas de corrupción, podían aparecer a la vista, entre todas las mercancías que llegaban en los barcos, objetos como esculturas, pinturas, estampas posiblemente destinadas a la venta, que despertaban sentimientos encontrados entre los oficiales de la Inquisición. Esta llegada constante de imágenes fue materia de preocupación, por ello en un documento de 1572, el documento se titula Orden que se ha de tener en la visita de los navíos, es decir, la inspección de los barcos a los puertos del distrito de la Inquisición de México y provincias de Nueva España, y preguntas que se han de hacer a los oficiales principales de la nao, capitán, maestre, piloto y escribano. Y vean entonces, es el punto 6. ¿Qué imágenes traen de bulto, o sea, esculturas, pincel o de molde, es decir, impresas, o en lienzo o papel? Y mirar los rótulos que traen y letras si son de alguna falsa doctrina, y ya que no traigan letra, si las mismas pinturas son ignominiosas e injuriosas a los santos, como cuando se mezclan cosas profanas con las sagradas y santas, o se pintan los santos o santas no con su decencia y honestidad, sino en figuras de galanes y mujeres muy hermosas y arreadas o arregladas, que estas tales imágenes convendrá quitárselas y no se las devolver. Y para estos dos capítulos es necesario con diligencia abrir, ver y visitar las cajas de los marineros y de los demás. Como puede verse, no solo interesa el decoro, la decencia, la santidad de las imágenes religiosas, sino también, y esto es muy interesante, la pertinencia de las filacterias o textos presentes en las mismas, lo cual nos recuerda la íntima relación iconotextual y la fuerza y sentido que los textos escritos dan a las imágenes que acompañan. Un ejemplo de estas imágenes acompañadas de texto se menciona en un edicto inquisitorial de 1574, en donde básicamente dice: hay unas imágenes de papel y molde que prosiguen la historia de la pasión de Cristo, comenzando con la entrada del Señor el día de Ramos. Dice, son 12 imágenes y tienen a las espaldas, unas en latín y otras en francés, un epítome y suma de los errores de Lutero. Es decir, se consideraba que estos grabados daban información sobre la doctrina luterana y las estaban representando tan al vivo, y por otra parte con tanto artificio, como dicen los documentos, que muchos podrían ser engañados de su significación. Por eso era importante ver los textos que acompañaban estos grabados o estas pinturas y en su caso censurarlas. Los edictos exhortaban a los vecinos de las ciudades que nadie tenga ni lea los dichos libros ni lienzos de pinturas, sino que los exhiban y traigan entre nosotros y den noticias si hubieran sabido o entendido que hayan entrado en esta tierra, o que persona alguna los haya metido pública o secretamente con buena fe o sin ella. Obviamente había multas de 200 ducados. Esta preocupante relación iconotextual entre texto considerado erróneo y la imagen es escrita de manera muy puntual en otro documento enviado como instrucción al Obispado de Oaxaca de 1570. Vean qué interesante cómo dice: los herejes han procurado poner en las imágenes de papel o de lienzo o tabla de molde de pincel y mano
ayudando con la pintura, esto es muy interesante, ayudando con la pintura la significación de la letra. Por lo tanto, se solicitaba cuidado si este vicio estuviera solamente en la letra, y vean lo que dice, quitarla o borrarla de manera que se pueda leer y volverla a su dueño, a la manera en cómo se hacía el expurgo de los textos o de los libros, que a veces solamente tachaba con tinta una palabra, una línea, un párrafo, o a veces capítulos enteros. Pero si la pintura o imagen en cuestión no tuviera texto pero fuera errónea, no se devolvería al dueño. Y vean como dice, otras imágenes hay que aunque no sean de dañada lección, no conviene que anden por estar pintadas con deformidad o deshonesta y profanamente, y así conviene recogerlas. El siguiente ejemplo me parece de lo mejor. Son las cartas del comisario del Santo Oficio de la Inquisición en Veracruz al Tribunal de la Ciudad de México, fechada en Veracruz el 2 de noviembre de 1586. Y vean qué elocuente es. Dice, ante mí, es decir, los está viendo, unos lienzos de Flandes, o sea, pintura flamenca a lo divino, es decir, sagrada. Los apóstoles y otros de la pasión de Cristo, y algunos a lo humano, es decir, de temas profanos. Entre los cuales traía 4, 2 de Jacob y 1 de José, y otro de Daniel, al modo de diferentes colores. Y esto me parece muy relevante, dice, al modo y traje de los flamencos, con capotillos. El capotillo es una prenda que podía llegar hasta la cintura, y calzas, que son las mallas, y marquesotas, que son cuellos de diferentes colores. Dice, y Daniel sentado en medio de los leones con unas calzas enteras y ligas, que eran como el liguero que justamente sujetaba las calzas, y un coleto capotillo forrado de martas, es decir, como un chaleco militar forrado de piel de marta. Estos 4 lienzos los quité para dar noticias a vuestra señoría. Evidentemente algo le molesta al comisario Francisco López Rebolledo que un profeta del Viejo Testamento como Daniel estuviera vestido a la moda flamenca de la época, lo cual no correspondía con el decoro con el que tenían que ser tratadas las imágenes de temas religiosos. Estuve buscando en bases de pintura flamenca, encontré este Daniel en el Foso de los Leones, atribuido a Karel van Ipper, más o menos en 1615, aunque el documento es de 1586. Es un óleo sobre tabla y es el Museo de la Ciudad de Ypres o de Ipper en Bélgica. Entonces vean cómo está. Me imagino es una cosa parecida, es un Daniel que trae botas, trae el capotillo, incluso trae sombrero, y pues este tipo de representaciones evidentemente nos parece muy exagerado. Me imagino que si el hombre hubiera visto el Jardín de las Delicias se va para atrás, pero pues es este tipo de representaciones que molesta y que de hecho confisca las pinturas. Traigo más ejemplos, por ejemplo, una tentación, dice el mismo Rebolledo, cuando Cristo estuvo en el desierto y pintan el demonio como una mujer mozuela muy deshonesta, descubiertos los brazos con las piedras en las manos, puestas muy junto a la imagen de Cristo, y por ser cosa nueva y contra el uso que de presente consciente se pinte la iglesia, la quité de entre las demás. Bueno, hay un montón de casos de pintores extranjeros, pintores flamencos procesados por la Inquisición. Simón Pereins es el más famoso. Cornelio Adriano César, que es otro impresor, también fue procesado por la Inquisición. Es decir, la Inquisición tiene su vista sobre extranjeros, particularmente flamencos, alemanes, franceses, y el tipo de pinturas que está llegando de esos países. La vigilancia del arte por el ojo inquisitorial y el juicio que el tribunal emitía sobre creaciones plásticas respondía directamente a preocupaciones de carácter confesional y moral, muy ad hoc con el espíritu combativo de la Contrarreforma, en el cual la Inquisición asumía la competencia de decidir, en palabras de Enrique Gacto, qué es lo que se puede y lo que no se puede representar en imágenes, y de qué manera hay que hacerlo cuando se puede. Ya en el índice de libros prohibidos de 1583, vean qué detalle para la prohibición de imágenes, en la regla 12. Todas las imágenes, retratos, figuras, monedas, empresas, invenciones, máscaras, representaciones y medallas en cualesquier materias que estén estampadas, pintadas, dibujadas, labradas, tejidas, figuradas o hechas, que sean en burla, en irrisión de los santos y en desacato e irreverencia suya y de sus imágenes y reliquias o milagros, hábito, profesión o vida,
y asimismo las que fuesen en desacato de la Santa Sede Apostólica de los romanos pontífices, cardenales y obispos, y de su estado, orden, dignidad y autoridad, claves y poder espiritual. Esto siguió en los siguientes índices del siglo XVII, siglo XVIII. Ya en el XVII también se consideraba lo obsceno como una cosa que había que prohibir, e incluso grandes pintores del siglo de oro como Francisco Pacheco escribía en su arte de la pintura en 1639 que la pintura tiene una meta mucho más noble, la de ayudar a la religión en la tarea de conducir a los hombres hasta la vida eterna. Estoy terminando. Con este trabajo he querido mostrar una serie de fuentes históricas de los siglos XVI y XVII en donde figuran menciones, alabanzas, validaciones, avalúos, materiales o juicios abiertamente hostiles que nos muestran un arco desde el aprecio hasta el desprecio y franca censura y prohibición de imágenes. Desde luego que las fuentes inquisitoriales son las que llaman más la atención por la censura efectiva que ejercían y por la crítica negativa que mantenía al margen lo que religiosamente se consideraba inapropiado, irrespetuoso, indecente, obsceno, escandaloso, inmoral o deshonesto. Al parecer habría que llegar hasta finales del siglo XVIII para tener mayores libertades plásticas cada vez más alejadas de las limitaciones inquisitoriales. Finalmente, y con esto termino, el fenómeno de la crítica de arte a obras consideradas religiosas, pero plasmadas de forma torpe o deshonesta, es una cosa que está viva entre nuestra sociedad. Recuerdo, por ejemplo, el escándalo con la obra Sincretismo en Guadalajara, ahí en la calle de Federalismo, que fusionaba a la Virgen de Guadalupe con Coatlicue, y la cual Sandoval Íñiguez calificó como una blasfemia que ofende lo más sagrado que tenemos los mexicanos como regalo del cielo. Como pueden ver, la crítica emitida desde un contexto religioso hacia obras en materia religiosa no es muy diferente a los juicios emitidos por la Inquisición desde el siglo XVI. Muchas gracias. Extraordinario trabajo. Lamento tener que cortarlo, pero así me lo han solicitado. Es una jornada muy amplia. De hecho, el coloquio termina a las 8 de la noche, entonces por eso a eso se debe que estemos corriendo, pero estoy segura que su trabajo será publicado y podrán leerlo en extenso. Vamos a dar paso entonces a la ponencia del doctor Pablo Stein. Hubo un pequeño cambio. El título de su ponencia es Nuestra Señora de Guadalupe y el arte de la pintura 1630-1660. Adelante, doctor. Gracias, Ana. Buenos días. Agradezco a Fernando y a María Andrea la invitación. La pintura es una semejanza y retrato de todo lo visible, según se nos representa a la vista, que sobre una superficie se compone de líneas y colores, nos dice Vicente Carducho en los diálogos de la pintura impresos en 1633. Más sintético, Francisco Pacheco la define en el arte de la pintura como arte que enseña a imitar con líneas y colores. Al margen de sus significativas referencias, ambas definiciones establecen una relación indisoluble entre la pintura y los objetos que representan, entre lo percibido y lo imitado. Los problemas que implica esta relación aparecen de modo implícito cuando Carducho y Pacheco reflexionan sobre el natural y la manera de copiarlo, sobre la ciencia y la técnica del pintor, sobre qué le corresponde al arte y qué a la naturaleza, qué a la imaginación, al entendimiento o a la imaginación. Esta dependencia recíproca entre el original y la copia en las obras de arte fue también un motivo frecuente en la poesía del siglo de oro, donde en ocasiones se presenta como un problema ontológico. En tanto artefacto, en tanto pintura, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no pudo sustraerse a esta problemática relación de partes. Durante la segunda mitad del siglo XVII, los letrados novohispanos procuraron buscar un modelo que pudiera refrendar su factura divina, esto es, no hecha por manos humanas. En los próximos minutos quisiéramos destacar algunas etapas de esta trayectoria a partir de la imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, de Miguel Sánchez, impresa en 1648. Como sabemos, el libro de Miguel Sánchez no solo da a conocer el relato pormenorizado de las apariciones, sino que además inicia el guadalupanismo letrado oculto. La intención de procurarle un modelo a la pintura se anuncia en la misma portada impreso. Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrada con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. La tesis central de Sánchez es que la imagen es un trasunto milagroso de la mujer vestida de sol, lunas y estrellas, que San Juan Evangelista vio en el cielo y que se describe en el capítulo 12 del Apocalipsis. Dicho de otra manera, la copia material de Guadalupe remite a un modelo literario, que es a su vez una revelación.
La pintura consuma la profecía. Para formular su tesis, Sánchez presupone con San Agustín, cito, que los milagros tienen sus lenguas, razones y palabras, porque, como son obrados por Cristo, que es la divina palabra, quedan ellos con aquesta palabra. Así que atentos legamos et intelligamos. En este orden, a lo largo del tercer capítulo, titulado Pincel cuidadoso de la santa imagen que con amorosos elogios retoca su pintura, Sánchez establece, con la ayuda de los santos padres, un complejo sistema de concordancias entre los versículos, una gran señal, aparición en el cielo, etc., la imagen de Guadalupe, el relato de las apariciones y pasajes puntuales del Antiguo Testamento. Nos enteramos así, por ejemplo, que la imagen, en tanto señal pedida por el obispo y dada por la Virgen, remite al episodio del vellocino de Gedeón. El vellocino es también una señal divina, sirve a los hombres de vestidura y además, según los santos padres, figura la encarnación de Cristo en el vientre de la Virgen. Es decir, es una figura de María. De donde infiero, concluye Sánchez, que allí estaba singularmente profetizado y avisado que había de haber en tiempos venideros una imagen suya, que fuese propiamente en el campo, apareciéndose en una vestidura, capa o manta de indios. Como se ha repetido más de una vez, el proceder de Sánchez se corresponde con el método de interpretación figural o tipológico desarrollado por San Agustín. Su premisa consistía, explica David Braden, en que los sucesos del Antiguo Testamento podían interpretarse como tipos o figuras de acontecimientos del Nuevo Testamento. Definía la relación en términos de profecía y cumplimiento. Con la inclusión del Apocalipsis, el alcance intelectual del razonamiento tipológico se extrapoló al futuro cristiano. Fin de cita. De modo complementario, nos permitimos añadir que este vincular las partes, descubriendo y explicando las características que comparten, responde asimismo a la estética de la agudeza. Simplificando al máximo, recordemos que la agudeza consiste en exprimir las correspondencias que existen entre los objetos para formar conceptos, los cuales lectoras y lectores descifran luego mediante el salto del ingenio. En este sentido, las remotas relaciones que Sánchez descubre entre los distintos elementos, texto, historia y pintura, van construyendo una agudeza compuesta, cuyo centro discursivo o punto de convergencia es la imagen de Guadalupe. Con otras palabras, la imagen se presenta como un concepto complejo donde, parafraseando a Gracián, las 3 o 4 proposiciones o paridades se unen entre sí haciendo juego de correspondencia. No en vano el propio Sánchez avisa que, convenidos, el original del cielo y el dibujo de la tierra formarán un concepto al pincel que retoca. La metáfora de la pluma como un pincel que retoca la pintura, que aparecía en el título del capítulo, resume así a un proceder. Como el pintor que retoca su obra para volverla a pintar porque ya está acabado, recorriendo y perfeccionando alguna cosa, Sánchez retoca la pintura de Guadalupe para ajustarla al texto de San Juan. Esto es, le interpreta con palabras y correspondencias que descubren, bajo lo aparente prodigioso que deleita, lo misterioso profundo que encierra. La pintura como un concepto, o como una expresión de conceptos, no es ajena, por cierto, al arte de la pintura. Y entre mudos conceptos, los cuerpos que el espíritu informas, relievas con acciones diferentes en superficie plana, decía Lope. Carducho, por su parte, emplea el término en numerosas ocasiones y con distintos sentidos, algunas veces como sinónimo de idea o pensamiento, otras como relación de partes. Con este último sentido, que es el que nos interesa, aparece en el diálogo séptimo, cuando el maestro explica el modo de representación metafórico, el cual se caracteriza, cito, por expresar conceptos con figuras,